Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la importancia del montañismo en México. Ya hablamos un poco de cómo surge, cuáles son los retos, un poquito lo que son las bases del montañismo. Pero me gustaría hablarte el por qué es importante en México. Bueno, en México tenemos montañas que son, quizá no son las más altas del mundo, pero son bastante altas. Como te mencionaba anteriormente en el módulo que vimos, que por ejemplo en Europa hay muchas montañas que aunque ya son técnicas, técnica quiere decir que vas a requerir más equipo, no son mayores a 2.000, 2.500 metros. En nuestro caso tenemos montañas que son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, este es importante porque se puede practicar esta actividad. Turísticamente hablando, las montañas traen a muchos visitantes y pues obviamente este deporte también pues es muy importante en México porque se puede practicar de una forma muy, muy buena, ya que tenemos una altura muy buena en nuestras montañas, ¿no? Tenemos tanto volcanes activos como inactivos y son de gran importancia en distintos momentos de la historia, ¿no? Hoy en día, pues también lo son, ya que las zonas donde se encuentran, pues son por lo regular parques nacionales, son áreas naturales protegidas que salvaguardan a un número importante tanto de flora y fauna de nuestro país. Y bueno, estamos hablando, como te mencionaba, que Hernán Cortés sube con sus tropas al Popocatépetl, pero anteriormente lo cierto es que se han encontrado alrededor de las montañas, se han encontrado vestigios arqueológicos y se han encontrado cerámica de diferentes culturas mexicanas y prehispánicas, porque anteriormente también era una conexión muy importante, era un punto sagrado, por lo cual el aprecio a los volcanes y a nuestras montañas tiene mucho tiempo y mucha historia atrás, ¿no? De ahí donde surgen todas estas leyendas, que quizá conozcas algunas, y los nombres de nuestros volcanes. Un claro ejemplo, pues, lo tenemos en el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿no? Una historia de amor entre la princesa Iztaccíhuatl y el guerrero Popocatépetl, ¿no? Entonces, eh, han formado parte de la historia de México por un largo, largo, largo tiempo. Las principales montañas en México se van a encontrar en el eje volcánico transversal y este tiene una extensión aproximada de 900 kilómetros y tiene una anchura de 130 kilómetros. La altura promedio es de 2.500 metros, como te decía, son bastante altos y se extiende por varios estados. No estamos hablando de México, donde hablamos desde Nayarit hasta Veracruz y pasa por Puebla, pasa por Tlaxcala, por Hidalgo, por Morelos, por Querétaro, por Guanajuato, por Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Distrito Federal. Dentro de las montañas más altas de México tenemos estas cinco, ¿no? Que están en el top 5 de las montañas más altas de México. El primero es el que se conoce como Pico de Orizaba o Citlaltépetl, que su significado es Cerro de la Estrella. Este tiene más de 5.600 metros de altura y este se encuentra entre Puebla y Veracruz, siendo la montaña más alta que tenemos en México. Posteriormente tenemos el Popocatépetl, que también viene del náhuatl y significa Cerro Cumea. Su altitud es de 5.500 metros y ese le corresponde sobre todo a Puebla y México, pero también una parte pequeña a Morelos. De ahí tenemos el Iztaccíhuatl, que pues es la famosa mujer dormida. Esta tiene una altura de 5.220 metros, se encuentra entre Puebla y México. Estos dos, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pertenecen al Parque Nacional Iztapopo-Zoquiapan. De ahí tenemos la cuarta montaña, que es el Nevado de Toluca. Este significa hombre desnudo y la altitud es de 4.680 metros y se encuentra en el Estado de México. Y por último tenemos el Sierra Negra, o también que significa Cerro Negro. Este tiene una altura de 4.580 metros y también se encuentra entre Puebla y México. Nuestras montañas más altas se encuentran en el centro del país. Aquí están bueno, de las montañas. Como puedes ver, está el Pico de Orizaba, está el Sierra Negra, está el Nevado de Toluca, y de ahí tenemos el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Me gustaría que aprendieras un poco de las montañas que tenemos en México, así que de forma virtual vamos a agarrar nuestra mochila y vamos a hacernos una expedición. Así es que te voy a dejar estos videos, me gustaría que los vieras,
completos, están un poquito largos, pero te puede ayudar a darte una idea de cómo es nuestra montaña, ¿no? Y del eco que quieres y todo lo que consiste en hacer montañismo. Entonces, mira, este es el primero, que es una expedición al Pico de Orizaba. Es una montaña preciosa, tiene diferentes caras para subir y la verdad es que es un reto, ¿no? No cualquiera logra subir hasta la punta del pico y esta es toda la expedición que se realiza. También tenemos esta que es la expedición al Iztaccíhuatl. Recuerda que es la tercera montaña más alta de México. También es un reto bastante interesante y es bastante técnica, entonces requieres mayor equipo. Y esta que a lo mejor no es tan complicado llegar, sin embargo, el hacer cumbre en Nevado de Toluca, llegar hasta el punto más alto, tiene también su grado de complejidad, ya que normalmente el acceso o a donde llegan la mayoría de personas es a la zona de las lagunas, que realmente no es complicado. Sin embargo, el Nevado de Toluca también tiene sus puntos. Y bueno, pues en cuanto al montañismo en México, bueno, se habla de 1920 que realmente como comienza, no hay como una época específica, pero este es como, en cuanto a la historia del montañismo en México, son las bases que tenemos, inicia alrededor de 1920 y se empiezan a hacer caminatas. El objeto de estas caminatas es conocer, explorar las montañas, los lugares que las rodean, y pues nace como un excursionismo, se empieza a ser más popular porque pues sabemos que la montaña o los lugares que están en naturaleza, hablamos de algo que nos ayuda a la salud, tanto física como mental, y pues empieza como una práctica realmente deportiva. Se empieza a conocer el territorio y sobre todo se empieza a valorar. Hay varios clubes en todo el país y se hacen salidas a varios puntos o a las montañas más altas, ¿no? Entonces, es hasta esta época que se empieza realmente a practicar como un deporte en nuestro país. Me gustaría que para ver un poco de cómo es el montañismo en México, pues vieras este video, también lo dejamos en la plataforma de... Y bueno, si hablamos de montañismo en México, necesitamos hablar también de montañistas que han sido y representan a nuestro país en el mundo, no solamente en México. Se empiezan a hacer después de 1920 lo que son expediciones ya no solo nacionales, sino internacionales. Nuestros varios mexicanos inician con el mismo nivel que alpinistas europeos. Incluso hay mexicanos en la carrera por hacer la cumbre de los 14 8000, que son las 14 montañas de más de 8000 metros, y que pues la mayoría se encuentran en los Himalayas, ¿no? Hoy en día hay muchos más montañistas en México, algunos inician, algunos otros son más experimentados, pero pues empieza esta carrera, ¿no? Por conquistar montañas, conquistar cumbres y sobre todo pues a nosotros mismos. Te dejo aquí dos ejemplos de montañistas que son impresionantes. Una de ellas es Elsa Ávila, que es la primera latinoamericana en alcanzar la cumbre del Everest y es orgullosamente mexicana. Y por supuesto también te dejo a Carlos Larrea. Él es el primer mexicano en alcanzar los 14 8000. Hoy tenemos nuevos retos y hoy, por ejemplo, tenemos a otra mujer también de Aguascalientes, 34 años, que hace muy poco también se convirtió en la primer latinoamericana en hacer las 3 cumbres más altas del mundo. Tiene también un récord Guinness por hacerlo en menos de 2 años. Y ella es Viridiana Álvarez, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer nuevos montañistas en el mundo. Me gustaría que vieras este TEDx, es de Elsa Ávila, nos cuenta un poco de su historia y nos cuenta un poco de lo que el montañismo le ha dado. Así que espero que te guste y puedas aprender un poco más de grandes expertos en el área.